Teoría del conflicto de Ralph Davenport. La teoría del conflicto proporcionó una alternativa al funcionalismo estructural, pero ha sido superada recientemente por diversas teorías neomarxistas, y una de las principales teorías fue las aportaciones de la teoría del conflicto, que fue que sentó las bases para el desarrollo de teorías más fieles a la obra de Marx en la sociología. La obra de Ralph Davenport se contrapone a los principales de la teoría del conflicto con los funcionalistas. Para ellos, la sociedad es estática, pero para Ralph y los demás teóricos del conflicto, la sociedad está sujeta a procesos de cambios a cada momento. Los primeros funcionalistas afirmaban que todo elemento de la sociedad contribuye a una estabilidad. Los teóricos del conflicto identificaban muchos elementos sociales que contribuían a la desigualdad. Davenport fue el principal exponente de la postura de que la sociedad tiene dos caras, que eran el conflicto y el consenso, dividiéndose esta en la teoría del conflicto y la teoría del consenso. La teoría del consenso examina la integración de los valores en la sociedad, y la teoría del conflicto estudia los conflictos de intereses y la coerción de la sociedad frente a estas situaciones. Para Davenport, la sociedad no podía existir sin conflicto y consenso, para el uno dependía de otro. Davenport se propuso a construir una teoría del conflicto. Se centró en la distribución diferencial de la autoridad. Se convierte invariablemente en el factor determinante de los conflictos sociales sistemáticos, defendiendo intereses que son contradictorios en esencia y en dirección. Autoridad. Una forma muy importante en lo que es una sociedad. Davenport se centró en las grandes estructuras sociales, pero no solo le interesaba la estructura de esas posiciones, sino también el conflicto entre ellas. El origen estructural de estos conflictos es de dominación o sujeción. Para Davenport, la primera tarea para el análisis del conflicto era identificar los diversos roles de autoridad en el seno de la sociedad. La autoridad, vinculada a las posiciones, constituye en el elemento central del análisis de Davenport. La autoridad está ligada a las posiciones. Para Davenport, la autoridad no es una constante y se debe al hecho de que la autoridad reside a las posiciones y no a las personas. Davenport argumentaba lo siguiente: la sociedad se compone de varias unidades que dominan a situaciones imperativamente coordinadas. La autoridad dentro de cada asociación es dicotómica, de manera que pueden formarse dos grupos de conflicto dentro de cualquier asociación: los que desempeñan posiciones de autoridad y los que ocupan posiciones subordinadas. Davenport determinó expectativas inconscientes de rol, intereses latentes. Los intereses manifiestos son intereses latentes que se convierten en conscientes. Davenport creía que la principal tarea de la teoría del conflicto era el análisis de la relación entre intereses latentes y manifiestos. Davenport procedió después a distinguir tres tipos de generales de grupos. El primero, el grupo o agregados de titulares, de posiciones que tienen los mismos intereses, que constituyen campos de reclutamiento para el segundo tipo de grupo, el grupo de interés, llamado grupos de conflicto. Las condiciones nunca son ideales, suelen intervenir muchos factores en el proceso. Por eso, Davenport mencionó condiciones técnicas como, por ejemplo, un personal adecuado, condiciones políticas como el clima político en general, condiciones sociales
como la exigencia de vínculos de comunicación y el modo en que las personas eran reclutadas de los cuasi grupos que constituían para Nelson otra condición social muy importante. El último aspecto de la teoría del conflicto de Denford es la relación entre el conflicto y el cambio. Denford reconoce la importancia del trabajo de Lewis Sosser, quien se centró en las funciones del conflicto para el mantenimiento del status quo. Sin embargo, esta función del conflicto es solo una parte de la realidad social. El conflicto también conduce al cambio y al progreso.